Gracias al Señor. Vaya conmigo, hermano, al libro del profeta Isaías. Y le voy a advertir, hermano, desde el principio, aunque la palabra se oiga confrontativa para que no se moleste, hermano, vaya, hermano, escuchando la palabra del Señor, y lo que el Señor nos dé en esta preciosa hora, sea el Señor bendecido por siempre. Isaías capítulo 58 habla acerca del verdadero ayuno. Y le vuelvo a repetir, aunque se oye confrontativo al principio, vamos a sacar una porción de esa escritura del capítulo 58. Isaías 58, capítulo 1, y vamos a leer todo el capítulo hasta el 12. ¿Qué le parece? Por si no leyó Biblia en la mañana, la leemos ahorita. Amén. Yo leo el primero y usted el segundo. Isaías capítulo 58, verso 1 al 12, y dice la palabra gloriosa del Señor. ¿Lo tiene? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Versículo 2. El verso 3 hay una pregunta y dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humíllense, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Verso 4. El verso 5. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflijas el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? El verso 7 dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, o sea el Señor: heme aquí, si quitares de en medio de ti el ayuno, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Versículo 10. Quiero corregir porque no dije yugo, el dedo del yugo amenazador en el verso 9. En el verso 11 dice: Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyo aguas nunca faltan. Leemos todos juntos el 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generaciones levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Gloria a Dios, hermanos.
Gloria sea al Señor. Cierre sus ojos y oramos al Señor y le pedimos la ayuda a su Santo Espíritu. Amén. Padre eterno y bueno, te damos gracias. Tu palabra sea leída, Señor. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu que alumbre, Señor, nuestro entendimiento y aún nuestro raciocinio, Señor, el cual no se puede, Señor, iluminar por sí mismo. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, para que la semilla que va a ser depositada en cada corazón no venga el enemigo a robarla, Señor, sino que produzca el fruto en el cual tú tienes predestinado para cada uno de nosotros. Sin duda nos has llamado, nos has convocado, Dios mío, porque estamos necesitados de una palabra, Señor amado, y tu palabra es la que se va a exponer en este lugar. Solamente te pido que todo oyente, todo hijo y toda hija abra su oído espiritual, pero también abra su corazón para que pueda producir, Señor, la semilla que va a ser depositada en cada corazón. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos decimos al Señor, hermanos, amén, aleluya. Puede tomar su asiento. Le damos gracias, yo le doy gracias a Dios y yo sé que usted también. Aunque al principio, hermano, del capítulo 58 de Isaías es una palabra, hermano, de confrontación. Y creo que a nadie, hermano, nos gusta que nos confronten, y mucho menos Dios. A nadie le gusta, hermano, que venga una palabra a confrontar. Y lastimosamente, hermano, Dios manda a Isaías, al profeta, precisamente para hacerle ver al pueblo de Dios que estaba haciendo cosas, creyendo el pueblo de Dios que eran agradables a él. Es interesante, hermano, cómo el Señor levanta a Isaías, el profeta, y le da una palabra que voy a tomar de ahí, en la cual vamos a centrar el mensaje. No voy a hablar del ayuno, voy a hablar de la acción que estaba haciendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Usted puede ver que en el principio el Señor prepara al profeta. Primero le habla el Señor al profeta Isaías y le da instrucción, y una de ellas es: no te detengas. Ponga atención, hermano, porque esa palabra de no te detengas es una palabra que Dios, al principio del mensaje a Isaías, Dios sabía que Isaías iba a ser confrontado por el mismo pueblo. Dios sabía que Isaías no se iba a enfrentar a algo fácil. Y Dios le da esa palabra primeramente que grite a voz de cuello, o sea, que lo grite. Había, hermano, en el pueblo de Dios, hermano, pecado y rebeldía. Y Dios levanta a Isaías para hacerle ver al pueblo que estaban haciendo las cosas mal. Es como si usted fuera el pueblo de Dios, y es el pueblo de Dios, pero en el mensaje que estamos viendo, y yo soy el profeta Isaías. Usted viene al ayuno y usted ayuna, y todos pensamos que el ayuno es correcto. Nadie ayuna pensando que el ayuno es mal. Todos pensamos que lo que hacemos para Dios es correcto. Todos pensamos, hermano, que la forma que oramos es correcta. Todos pensamos que el servicio al Señor es correcto. Nadie piensa que un servicio es incorrecto, porque cuando alguien piensa que está haciendo algo incorrecto, si es sabio lo va a arreglar, porque el propósito del servicio es que sea agradable a Dios. Todo el servicio que se hace no es agradable a nosotros. Tiene que ser agradable a aquel que se le está dando la gloria y la honra. El problema es cuando uno, como ministro, servidor, empieza, hermano, a hacer las cosas agradables a la iglesia y empieza a dejar a Dios a un lado. Ahí hay un problema, porque la iglesia puede estar contenta, pero ¿qué pasa con Dios? La iglesia puede estar agradable, gozándose, buenos cantos, buena alabanza, buen servicio, pero lo importante es ¿dónde queda Dios en esa posición? La pregunta es: ¿le estará agradando a Dios lo que estamos haciendo para Él? ¿Le estará agradando a Dios el ayuno que estamos haciendo para Él? ¿Le estará agradando a Dios, no me voy a meter en la alabanza, los cantos que estamos ministrando a Él? Porque el ministro de alabanza, hermano, le consulta a Dios: ¿qué voy a ministrar hoy? Porque puede haber un conflicto, hermano, que una alabanza que ministre y vea que la iglesia empieza a danzar y se empieza a mover y empieza a dar en lenguas y tantas cosas. Y muchas veces, hermano, como personas vemos el accionar de la iglesia de Cristo. Y muchas veces usamos ese medio
porque tal vez la iglesia se ve así media apagada, usted no, ¿verdad? Pero se ve media apagada. Y a veces queremos como ministros levantar un ámbito, hermano, y un mover de Dios donde podamos gozarnos, porque ese es el punto de la reunión. Nadie viene a la iglesia, hermano, para estar triste. Pregúntele a su hermano, ¿tú vienes a la iglesia para estar triste? Estoy seguro que le va a decir no. Al contrario, si estoy triste, vengo a la iglesia para gozarme. Si estoy en problema, vengo a la iglesia para que la presencia de Dios, ese problema se disipe y se vaya de mi vida. Nadie piensa de esa manera. En este caso, hermano, el pueblo de Dios estaba ayunando, estaba haciendo las cosas que estaba haciendo, creyendo que lo estaba haciendo bien para Dios. Y Dios levanta a Isaías y le dice a Isaías, Isaías, prepárate, porque vas a ir a hablar a mi pueblo y no le vas a hablar suavecito. No le vas a sonar la espalda ni lo vas a acariciar. Vas a hablar con ellos a voz de cuello. En pocas palabras, les vas a gritar. Están haciendo las cosas mal, que están ayunando para su deleite, que el ayuno que están haciendo no es el ayuno que yo quiero. Y usted puede ver que en el capítulo 58 el Señor le empieza, hermano, a decir, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Donde se rompan yugos de esclavitud, donde los ciegos puedan ver, donde el triste pueda cambiar su tristeza. ¿No es este el ayuno? Quiere decir que el Señor levanta a Isaías en el verso 1, y lo primero que hace Dios a Isaías, decirle, clama en voz de cuello. Grítales. Se te van a enojar, se te van a molestar. Pero Dios le dice a Isaías, grítales. La intención de Dios era que el pueblo de Dios abriera sus ojos y que viera que lo que estaba haciendo, aunque estaba muy bonito, no era agradable a Dios, que no se estaba agradando con lo que estaba haciendo. Y Dios lo hace por misericordia, porque, hermano, si no tuviera misericordia, Él dejara que fueran las cosas igual. Pero vuelvo a repetir, a Dios es tenemos, hermano, que exaltar. A Dios es el que tenemos que agradar. A Dios es el que tenemos que adorar. A Dios es el que tenemos que ensalzar en nombre maravilloso. Y Dios le dice a Isaías, prepárate. Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le gusta que le confronte? Levante su mano para darle un premio. A nadie, hermano. Y más cuando uno piensa que está haciendo las cosas bien. Porque cuando uno piensa que está haciendo las cosas bien, hay veces se sube el orgullo a esa persona. Oh, yo no falto a la iglesia, yo asisto a la iglesia, yo me paro en la iglesia, yo aporto a la iglesia. La pregunta, ¿le está agradando a Dios lo que estás haciendo? Porque, hermano, cualquiera puede hacer eso. La pregunta es, ¿le has preguntado a Dios si le agrada lo que estás haciendo? Porque el compromiso no es con el hombre ni con la iglesia, entre paréntesis, aunque seamos pertenecientes de la iglesia. El compromiso, hermano, tiene que ser primeramente con aquel que es dueño de la iglesia, y su nombre es Jesucristo. Y cuando hacemos el compromiso con Él, le vamos a tratar de agradar a Él. Vamos a venir a gozarnos en Él. Vamos a darle la gloria a Él. Vamos a darle toda la alabanza a Él. Y vamos a bendecir también a aquel que está enfrente de la iglesia y sus líderes también. Entonces, hermano, el Señor le dice a Isaías, Isaías, prepárate porque vas a ir a hablar a un pueblo que ayuna, trae servicio y creen que lo está haciendo bien. Usted se puede imaginar el cuadro y el rostro tal vez de Isaías. Humanamente Dios sabía que Isaías no se iba a enfrentar a algo fácil. Déjeme decirle que como ministros, hermano, en el altar tenemos que predicar lo que Dios pone que prediquemos. Y créamelo o no, uno siente la reacción de la palabra cuando la oyen. Uno siente cuando alguien la recibe. Uno siente cuando alguien la desprecia. Uno siente cuando uno lo cuestiona. Y el problema aquí es de que no es el predicador, entiéndalo. Es Dios hablando a través de su palabra, porque le ama, porque le estima y porque
sabe que Dios quiere que la iglesia sea una iglesia corregida delante del Señor, una iglesia santa, pura, una iglesia, hermano, que haga su servicio y le diga gracias, Señor, pero también respete al hombre que está enfrente de usted, al servidor que está enfrente de usted, que no lo haga por vanagloria, sino que lo haga por agradecimiento a Dios, y a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Cuando alguien ya lo hace, hermano, por responsabilidad, tenga cuidado, porque ya desvió su visión, ya desvió su llamado. Hermano, el enemigo es astuto, y Dios sabía que el confrontar a Isaías, a un pueblo, hermano, cómo estaba caminando, no iba a ser fácil. Y lo primero que le dice Dios a Isaías, y de ahí vamos a sacar el mensaje. Primero Dios le dice a Isaías en el verso 1, clama a voz de cuello, grítales. ¿Usted le ha gritado a alguien? ¿Cuánto le ha pegado a usted por el grito? Cuando alguien grita es porque trae razón. En este caso Dios. En este caso el pueblo iba a recibir una palabra, pero no bien, sino que la iba a recibir porque era una palabra, oiga bien, que iba a confrontar. Pero recuerde que en el Señor la confrontación va a arreglar la vida de la persona que está caminando mal. Y si no somos confrontados por Dios, vamos a ser confrontados por nuestras propias acciones. Tanto a llegar, hermano, al punto de que si no estamos haciendo las cosas correctamente delante de Dios, va a llegar un momento donde va a llegar el desánimo a la vida de uno. Y Dios le dice a Isaías, clama a voz de cuello. Pero después le da una palabra que quiero que se la grabe a usted. Después le dice a Isaías, vea su Biblia, y le dice, no te detengas. No te detengas. Imagínese el cuadro donde llega Isaías a un pueblo. A lo mejor lo agarró en ayuno, lo agarró en servicio y le empezó a decir las cosas. Y lo primero que le dice el Señor, háblales a voz de cuello, grítales, pero no te detengas. Aunque te respondan, no te detengas. Aunque te griten, no te detengas. Aunque te humillen, no te detengas. Aunque te pongan abajo, no te detengas. Aunque no te reciban, no te detengas. Porque Dios sabía que Isaías, humanamente dentro de él, habría uno que le iba a contestar. Habría otro que iba a parar el pecho y decirle, ¿y tú quién eres para decírmelo lo que quieres que yo haga? Dios sabía y le dijo a Isaías, no te detengas, no te detengas. Hay un problema cuando alguien se detiene, y más cuando va a hacer algo para Dios. Hay un problema cuando alguien se para. Hay un problema cuando alguien dice, ya no quiero hacer nada. Ahí hay un problema. Usted y yo hemos sido llamados por Dios. Tenemos que hacer algo para Dios. Al principio empezamos, pero cuando alguien se detiene, el ministerio que Dios depositó en tu vida también se detiene. En este caso Isaías, si alguien le reprochaba, alguien le decía algo y Isaías se paraba, ahí había un problema. Porque la voz de Dios a través del profeta se iba a parar. Y quiero, hermano, en esta tarde decirte, dice el Señor, que no te detengas. Dice el Señor que pase lo que pase y estés pasando lo que estés pasando, no te detengas. Dice el Señor, no te ha llamado el hombre, te ha llamado Dios, y no te detengas. Te van a humillar, te van a bajar, te van a decir barbero, te van a decir mil cosas, pero no te detengas, porque al final el que va a recompensar es Dios, el que te ha llamado. No te detengas, no te detengas. Y es que hay un problema cuando alguien se detiene. Si usted se detiene, todo se detiene. Aunque no es usted, es Dios en usted. En este caso, el profeta iba a arreglar la confrontación de la forma de cómo estaba caminando el pueblo. Y si él se detenía, no iba el Señor a hacer lo que tenía que hacer. Quiere decir, hermano, que la palabra que Dios le da a Isaías, y la voy a sacar de ahí, es no te detengas. Díganle al que tiene a la par de usted, no te detengas. Dígalo, no te detengas. Y si dice, ¿y por qué? Usted va a ver por qué. Hay consecuencias cuando alguien se detiene. Todos queremos salir adelante.
Todos queremos buen trabajo, una buena economía. Pero cuando te detienes, también la economía se para. La economía, o sea, el dinero no es algo que emana. El dinero, la economía es algo que se gana. Pero cuando alguien se detiene, también la economía se detiene. Si usted está orando por alguien y usted se detiene de orar, ahí hay un problema. Si usted está orando por una casa y usted se detiene, ahí hay un problema. Si usted está orando por un cambio de iglesia y usted para, ahí hay un problema. Quiere decir, hermano, que no es que queramos, sino que no te detengas. Dígale al que ve así medio enojado, dile, no te detengas. No te detengas. Le puedo asegurar, y no soy profeta, muchos de los que empezamos en el camino del Señor, empezamos, hermano, a hacer y a desbaratar y a tratar y a hacer y hacer y hacer y hacer. Pero por alguna razón se detienen. Por alguna razón que el diablo toma ventaja en el corazón de esa persona, se detiene. Y déjeme decirle, una persona que se detiene, el diablo la empieza a humillar. Y tú eras el que estaba enfrente. ¿Y dónde estás ahora? Y tú eras el que me decía, no pares. ¿Y ahora dónde estás? Y tú eras el que me llamabas, vamos a la iglesia. ¿Dónde estás? Hay un problema cuando alguien se detiene. Y no quiero darle la importancia a usted que por usted todo va caminando. No, sino que cada uno de nosotros tenemos una área que tenemos que cubrir. Cada uno de nosotros tenemos un don de parte del Señor. Cada uno de nosotros tenemos una habilidad. Cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente. Y Dios los fue llamando a todos para que no se detengan. Y todos los llamados juntos, hermano, somos como un tren sin frenos. Somos como una locomotora. El diablo no puede parar a una iglesia que no para. Al contrario, el diablo se tiene que hacer a un lado. Porque el Señor reparte como quiere. Y cuando alguien no se detiene, hermano, el diablo tiene que hacerse a un lado. No te detengas. En la Biblia, no te detengas o no pares es similar a no mires hacia atrás. Y significa la palabra no te detengas o no pares o no mires hacia atrás. No retrocedas ni dudes en la fe. Pero también, hermano, significa obediencia a Dios, perseverando en el camino que Él ha trazado, incluso cuando hay dificultades. Detenerse es ejecutar una acción o dejar de ejecutar una acción, más bien. No se puede parar a alguien que está parado. Más bien, el que se puede parar o el que se va a parar es aquel que está constantemente haciendo algo. Usted no puede parar un carro que está parado porque está parado. Pero un carro que va caminando, si usted lo quiere parar, lo puede parar. Usted no puede parar una persona que está activa, hermano, una persona que está sin activarse, perdón, porque está sin activarse, está parada. Pero alguien que está activado, cuando se para, va a ser igual que el que no hace nada. Va a ser igual que el que no está activado. La palabra, déjeme llevarla al diccionario. La palabra detenerse, el diccionario en sus sinónimos dice que la palabra detenerse es suspender de hacer algo. Dice el diccionario en sus sinónimos que detenerse es parar, pero también es paralizar algo. Pero también es atajar para que alguien para que alguien se pare. Pero dice el diccionario también que los sinónimos de detenerse es frenar, bien retrasar en vez de enfrentarse. Pero también dice que es demorar. Pero también dice el diccionario, hermano, que detenerse es estorbar. Pero también dice el diccionario, hermano, que es obstaculizar. Pero también dice el diccionario que es entorpecer algo. Ya se puso más callado.
Pero también dice el diccionario en su sinónimo que detenerse es dificultar algo. Pero también dice el diccionario, hermano, que detenerse es inmovilizarse. Le voy a decir algo y se va a enojar. Pero el que se detiene de algo puede ser estorbo. El que se detiene en algo puede paralizar algo que se tiene que hacer. Aunque no diga amén. Y nosotros decimos, hermano, no sea estorbo, no sea piedra de tropiezo. Si usted para, va a llegar un momento donde lo va a hacer. Porque tal vez hay alguien que quiere hacerlo. Y como usted ya se paró, y más si es lo que usted hacía, ahí viene la contienda. Aleluya. Esa era mi posición. Sí, pero te detuviste. No, yo tenía que estar allá. Sí, pero te detuviste. No, pero era mía que tenían que decírselo. Sí, pero te detuviste. ¿Por qué no me tomaron en cuenta? Porque tal vez te detuviste. Aleluya. Y si no te vuelves a activar, déjame decirte, así vas a quedar. Vas a estar anhelando lo que eras. Es como el músico, como el que está en la alabanza. Hay personas que dicen, no, yo estaba en la alabanza, sí, pero tal vez te detuviste. Y la alabanza no para, el servicio no para. Aunque somos, hermanos, especiales para Dios, póngame atención aquí. Alguien puede reemplazarte cuando tú te paras. Y si no hay nadie, oye bien, a capela se hace el servicio, pero la gloria al Señor se tiene que dar. La gloria a Dios se tiene que exaltar. Viva el Rey de Reyes, Señor de señores. A Él venimos a darle toda la gloria y toda la honra. Así que siéntase especial, pero no tan especial. Siéntase especial, pero no tan especial. Porque cuando alguien dice, no, por mí la iglesia sigue caminando, bájese de ese carro, hermano, porque sin usted también puede caminar la iglesia. Usted es indispensable, usted es indispensable, la alabanza es indispensable, la iglesia es indispensable, todos somos indispensables. Pero en la gloria, caminando con el Señor, cuando alguien se detiene, hermano, déjeme decirle, ya le dio cabida al enemigo. Y aquel punto, hermano, es de que todo tiene que ser para exaltar a Dios. No te detengas. Si usted se mete al freeway, hermano, tiene que correr. Si usted quiere atravesar una calzada donde pasa mucho carro, tiene que correr. Porque si a usted se le ocurre detenerse, lo van a aplastar. No se puede detener, hermano, en el camino de Dios. Cuando alguien pone la mano en el arado, no puede mirar atrás. Cuando alguien dice, hermano, ahora soy cristiano, no hay vuelta de hoja, hermano, porque hay un enemigo que está atrás de nosotros, esperando para devorarnos, esperando para volver atrás. Pero usted no es de los que retroceden para atrás, para perdición de su alma. Usted es como el que tiene que ir el alba, hermano, creciente cada día, cada mañana. Tiene que ir creciendo hasta llegar a la estatura de varón perfecto. Usted no es de los que retroceden, hermano. Hay problema cuando alguien retrocede, cuando alguien se detiene. Por eso el Señor le dijo a Isaías, háblales a voz de cuello, hazle ver sus pecados y sus rebeliones y no te detengas. Grítales. Dios dice, no te detengas. El diablo dice, detente. Dios dice, no te detengas. El diablo dice, tranquilo. El pastor sabe que si tú no lo haces, tú cocinas muy bien. No, ya no te van a comprar el talento porque ya no van a, la comida ya no va a ser igual. Eso es lo que el diablo dice. Detente, detente, detente. Pero Dios dice, no te detengas. Le voy a hablar de las consecuencias, hermano, cuando alguien se detiene. Y la primer consecuencia es que el enemigo siempre va a querer detenerte para que no seas bendecido. Todos queremos bendición. No hay nadie que diga yo no quiero ser bendecido. Todos queremos ser bendecidos, pero el problema es que el diablo te quiere detener para que no seas bendecido. El primer ejemplo que voy a usar es el de Saulo. Vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 22, en el versículo 14, Saulo o Pablo, ya cambiado,
empieza a redactar la forma de cómo Dios en el camino a Damasco tuvo el encuentro con él. Y Saulo, en este caso ahora Pablo, estaba fresquecito como cristiano. ¿Está conmigo? Y recuerde que quedó ciego en el encuentro en el Señor. Y el Señor lo manda con Ananías para que Ananías ore y recobre la vista. Y en el momento donde Ananías ora por él y recobra la vista, Saulo empieza a redactarle a Ananías el encuentro maravilloso con el Señor. Y en el verso 14 de Hechos, vaya conmigo, Hechos capítulo 22, aquí ya oró Ananías, ya le dio instrucciones, pero en el verso 14 le vuelvo a recordar que apenas había tenido el encuentro con el Señor, o sea, apenas había sido cristiano nuevecito. ¿Está conmigo? Fíjese en el verso 14. Aquí ya Ananías le dice a Saulo, y él le dijo, Ananías le dijo a Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Ponga atención lo que le dice Ananías a Saulo y lea más para atrás para que le entienda. Y él le dijo, Ananías le dijo a Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Le voy a hacer una pregunta muy preguntona, que no se pregunta pero la voy a hacer. ¿Usted sabe que Dios lo escogió? A ver, pregúntele a su hermano, ¿tú crees que Dios te escogió? Ananías le dice a Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Ahora ahí viene un punto, ¿para qué escoge Dios? ¿Para estar en una iglesia? ¿Para solamente aplaudir? ¿Para venir a danzar? ¿Para qué escoge Dios? Ah, pero este era Pablo. ¿Y usted no tiene la habilidad de Dios? Tal vez no tenga, hermano, la misma capacidad de Saulo, de Pablo, pero Dios le puso a cada uno conforme a su vida de fe, el ministerio que uno tiene que ejercer. Aunque uno no es igual que el otro y no vamos a ser iguales, no podemos envidiar lo que Dios le dio a uno a otro, porque cada uno se nos fue dado algo especial por Dios. Lo que el grande no tiene, el pequeño lo tiene. Y puede ser igual de efectivo lo que tiene el grande que lo que tiene el pequeño. Algunos pueden orar, algunos tienen fe, algunos tienen más cosas, pero Dios la repartió con un propósito especial en cada uno de ellos. Dios le dice a Ananías, el Dios de vuestros padres te escogió. Pero aquí le dice ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo escogió? Dice más adelante. Lea su Biblia. Para que conozca su voluntad. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted ya conoce la voluntad de Dios en su vida? O sea, ¿usted ya sabe lo que Dios quiere que usted haga? A mí nadie me ha dicho esto. Hay veces oramos, Señor, hágase conmigo tu voluntad y no la mía. Jesús lo dijo al Padre. Le voy a decir una cosa, cuando usted le dice hágase tu voluntad, prácticamente lo de usted ya no vale. Sus anhelos, sus metas, sus logros, hágalas a un ladito. Porque si eso que usted quiere no concuerda con la perfecta voluntad de Dios, ya no entra. ¿Me di a entender? Entonces dice en el verso 14, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Verso 15. Le vuelvo a recordar que aquí Saulo estaba recién convertido. Era un cristiano recién convertido. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el segundo paso después de la conversión? El bautismo. Y aquí dice en el verso 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ya se lo había dicho a Ananías. Ahora le dice Ananías, Dios te escogió con un propósito. Se lo vas a decir a todos los hombres, te van a oír. Pero en el verso 16, Ananías le dice a Saulo, ahora
Ahora pues, y hay una pregunta: ¿por qué te detienes? Tal vez Saulo estaba pensando: voy a ir a predicarle a los gentiles, a los judíos, a medio mundo. Y dice Ananías: espérate. Antes de que vayas a las naciones, te hace falta algo importante. ¿Por qué te detienes? Y le da la respuesta: levántate y bautízate. Hay personas que dicen: no, yo soy cristiano, pero no me puedo bautizar porque no estoy listo. No te detengas. Hay personas que dicen: no, yo soy cristiano porque sabe de antemano que el bautismo es como casarte y Dios solamente quiere casamiento. Hay gente que dice: no, yo soy cristiano hace 10 años, pero no me bautizo porque todavía no estoy listo. Van a pasar 20, 30 y nunca vas a estar listo. Y en la realidad, que el que no se bautiza es que no quiere compromiso. Pero Ananías le dice a Saulo: ¿por qué te detienes? Levántate. Una persona que está sentada es una persona que está detenida. Levántate. Levántate, porque sentado no vas a hacer nada. Dele un codazo espiritual para despertar al hermano, a la hermana, y dile: levántate. La palabra levantar es no que te levantes de tu silla, no, levántate y resplandece. O sea, vuelve a ser la luz que eras antes. Aleluya. La luz que eras antes. Aleluya. Gloria a Dios. Levántate. Primer punto. El enemigo no quiere que te levantes. En este caso, hermano, a Saulo lo quería, hermano, tener detenido en el bautismo. Pero Ananías le dijo: levántate. Dios dice: no te detengas. El diablo te va a decir: ayúdeme, detente. Dios va a decir: no te detengas. El diablo te va a decir: tranquilo, llévatela tranquila, no seas religioso, religiosa. Eso es lo que dice el diablo. Pero Dios dice: no te detengas. Dios dice: sin santidad nadie me puede ver. El diablo dice: ¿quién se va a dar cuenta? Dios te dice: todo o nada. El diablo dice: llévatela tranquila, así son todos. Dios dice: no te detengas. El diablo dice: detente. El segundo punto es que el enemigo siempre te va a querer detenido, y más cuando estás en pecado. En la realidad, el diablo no quiere que salga uno de pecado. Y no digo que esté en pecado para que no se moleste conmigo. Pero si alguien está en pecado, Dios te va a decir: no te detengas, sal de él. Y el diablo te va a decir: tranquilo, ahí estás bien. Aunque no diga amén, vaya conmigo a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Ya cuando se habla de pecado, todos arrugan la cara, hermano. Pero no se preocupe, si usted no está en pecado, nada debe, nada teme. Esto déjelo para el que ande en pecado. El que no anda en pecado va a decir: gloria a Dios. Pero el que anda en pecado sí va a arruscar la cara. Es como cuando alguien dice: el predicador está tirando piedra. No, es que así está el corazón de la persona. Y como la piedra es como un martillo y un cincel, cuando la palabra se expone, va rompiendo un pedacito de piedra. Cada vez, hasta que se rompe. Lastima, pero al final va a ser de bendición para la vida de la persona. ¿Proverbios qué? Proverbios capítulo 4, en el versículo 15. Aleluya. Proverbios capítulo 4, y lo vamos a hacer más rápido porque tengo poco tiempo. Pero en el capítulo 4, en el verso 15, para que usted le entienda, lea el verso 14. El verso 14 habla del camino de pecado, de los hombres que andan en impiedad o impíos y que no vayan por los caminos malos. Habla del pecado. En el verso 15
Le voy a leer la versión actualizada, pero Reina Valera dice algo similar. Dice en el versículo 15, hablando, hermano, de no te detengas en el pecado. Dice el Proverbio 4, verso 15, aléjate del mal, o sea, aléjate del pecado. No te acerques a él, pasa de largo y no te detengas. La versión internacional en ese mismo verso, capítulo 4, 15 del Proverbio, dice, evita el camino de los malos, no pases por él, aléjate de ahí y sigue de largo. En pocas palabras, no te detengas. Cuando alguien se detiene en el pecado, el diablo le empieza a apuntar. Imagínense, hermano, sé que aquí no pasa, pero que alguien venga a la iglesia y levante sus manos a Dios y de sus labios le diga gloria a Dios y aleluya, y esté en pecado. Dios no te va a burlar de ti. Puede mandar un profeta a hacerte ver tu condición, pero el que sí se va a burlar es el diablo. Y si no es el diablo, va a ser tal vez la persona que tienes a la par tuya y te va a decir, en la iglesia eres una cosa, pero aquí en la casa eres otra muy diferente. Déjeme decirle algo y se va a enojar más conmigo, y si no me invita, ya no me invita, no quiero, no hay problema. Pero en la iglesia todos cambiamos. En la iglesia, oye bien, todos le abrimos la puerta a la esposa. Y más cuando está el pastor enfrente o un ministro. Y tal vez en la casa, bájate si quieres, súbete si quieres, ya vas a venir. Yo no estoy hablando de usted, para que no me vea feo. Yo estoy hablando de que hay gente, hay cristianos así. Yo no dije nombres. Ve cómo hay veces uno mismo se dilata porque dice, el pastor sabe. No. Aquí lo importante no es de que el pastor lo sepa. Aquí lo más importante, que el que venimos a ver y exaltar, él nos conoce, hermano, y como nos conoce, quiere arreglar, así como la vida, hermano, de los que estaban haciendo el ayuno en Isaías. Dios dice, no te detengas en el pecado, y el diablo dice, detente. Mi segundo punto, voy por mi tercer punto para irlo más rápido. Mi tercer punto está aquí. El enemigo sabe que si te detienes, en la realidad te va a ir mal. Todos queremos que nos vaya bien, pero cuando nos detenemos, el diablo empieza a atacarnos y nos va a ir mal. Vaya conmigo al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Y aquí voy a tocar mi tercer punto, y tengo uno más solamente para que se alegre. En el capítulo 19, en el verso 17 del libro de Génesis, tenemos el escenario, el cuadro de Lot y de su familia, donde el Señor le da instrucción a través de unos ángeles y les dice, llegando a su casa, en el verso 17, ¿lo tiene? Aquí ya tenemos, los ángeles de Dios le dieron el mensaje a Lot, a su familia, y en el verso 17 los ángeles dijeron a Lot, cuando ya los habían sacado de la ciudad, ya habían salido de Sodoma, ya habían salido del peligro, pero le dicen los ángeles, uno de los ángeles le dijo, ¿cómo dice su Biblia? Escápate por tu vida, no mires hacia atrás, porque cuando alguien mira para atrás prácticamente está patinando ahí. Y si usted está viendo para atrás caminando, téngalo por seguro que tarde o temprano se va a topar con una pared. Y el ángel le dice a Lot, escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas. Qué importante esa palabra, no te detengas. En ninguna parte del valle huye hacia las montañas para que no perezcas. Dígale a su hermano, si te detienes, te va a ir mal. Dígale, te va a ir mal. Tal vez hay alguien, hermano, que está en su vida en este momento diciendo, yo estuviera ahí, yo estuviera haciendo aquello.
Yo estuviera en ese lugar, sí, pero te detuviste. Y usted va a oír, yo como pastor oigo muchas cosas. Y no porque quiero, sino que llegan a mis oídos. Y en aquella iglesia yo era así. Así. ¿Y qué pasó? Me detuve. Alguno piensa, hermano, que detenerse, voy a relajarme un poquito, voy a pensar las cosas. Tú puedes pensar así, pero el diablo no. Cuando alguien se detiene, dice, este era servible, esta era servible, voy a degollarle, voy a meterle problemas, voy a hacer que le vaya mal para que ya no regrese atrás. Al contrario, para que en vez de que tenga ganas de volver, diga, yo ya no vuelvo. Dios dice, no te detengas. El diablo dice, detente. Mi cuarto punto: el enemigo siempre va a querer detenerte en tu pasado. El pasado ya pasó, pero el diablo siempre va a querer detenerte ahí. Vaya conmigo con el profeta Isaías otra vez. Ya voy terminando. Isaías 43 es mi cuarto punto. El enemigo siempre va a querer detenerte. Así que si te detuviste, tal vez no fuiste tú, fue el enemigo que te detuvo. Isaías capítulo 43, en el verso 18. Cuarto punto: el enemigo siempre va a querer detenerte en tu pasado. Le voy a hacer una pregunta: ¿Dios ya le perdonó? A ver, dígalo fuerte. ¿Dios ya le perdonó? Entonces ya no se acuerde de lo de atrás. Dice en el verso 18: no os acordéis de las cosas pasadas. Ayer ministraste, hoy ya no, ya te detuviste. Ayer era servidor, hoy no, te detuviste. Ayer era la posición en la comida, pero te detuviste, hoy ya no. Tal vez era líder de misiones, yo no sé lo que era, hermano, pero tal vez ahorita estás diciendo, te estás acordando de tu pasado. Y dice Isaías: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Aquí no voy a meter la falta de perdón porque se va a enojar. Aquí no voy a meter tampoco que lo bajaron de ministrar porque se va a enojar. Aquí también no voy a poner la reprensión ni la exhortación porque se va a enojar. Pero si usted no ha olvidado y está en su mente eso y eso y eso, dice el diablo, ahí lo quiero tener, ahí lo quiero detener, ahí lo quiero aguardar. Y dice el Señor, no te detengas, pero el diablo dice, detente. Y dice Isaías, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Dice el verso 19, he aquí que yo hago cosas nuevas. Tal vez estás detenido tú. Y dice el Señor, y esta palabra para ti, no te detengas, porque Dios hace cosas nuevas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer alguien que está detenido? O alguien que está parado. Levántate. Hoy es tu día. Ya no vivas con las cosas pasadas, más bien ahora, dice el Señor, las quiero hacer nuevas. Ya no van a ser igual que antes, van a ser mejores. Ya no te acuerdes de lo que eras. Más bien dice el Señor, si te levantas otra vez, te voy a hacer nuevo ahora, en este día. Y dice el Señor más adelante, y lo verás. No, yo quiero estar tranquilo. Le voy a ir terminando aquí. Nadie que sirvió puede estar tranquilo sin servir. Nadie. Porque el mismo Espíritu te va a decir, mira, ahí estuvieras allá arriba ministrando. El que se detiene, le voy a decir con todo respeto, ya no se goza igual. Diga, aunque sea, hermano. La intención de Dios a través de Isaías era de que el pueblo recapacitara. La intención de Dios traerme aquí es de que un pueblo recapacite.
Yo no conozco tu condición y te voy a decir, ni la quiero conocer. Pero Dios sí la conoce. Y Dios mandó a Isaías, como mandó hoy su palabra, para decirte, no te detengas. Dígale a su hermano con todo respeto, no te detengas. Y como iglesia nos conocemos, siempre nadie es profeta en su propia casa. Porque si usted sabe que alguien está detenido, le dice, no te detengas, entonces ya. Usted ya sabe que no estoy sirviendo, sabe que no estoy trabajando. Pero Dios te dice con todo mi corazón de parte de estos labios, no te detengas. Dios te quiere volver a usar, Dios te quiere volver a activar. Si hay un perdón que tienes que hacer y una corrección, llévala en obediencia, pero Dios en la obediencia se complace. Él tanto quiere sacrificio, pero quiere más obediencia para que pueda salir adelante, hermano, el ministerio que tiene delante de Dios. Termino en este verso. El verso 19 dice, he aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a la luz. ¿Sabe qué tan pronto puede salir a la luz? Hoy mismo. Ahorita mismo. Dice más adelante en el verso 19, yo hago cosas nuevas, saldrá a la luz, no las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Le quiero dejar con este consejo. Vaya conmigo rápido a Primera de Crónicas 28. Y aquí lo voy a dejar. David, el rey David, le da una palabra al hijo Salomón. Yo creo que usted sabe que la intención de David era construir un templo a Dios. Y Dios le dijo a David, tú no lo construirás, lo construirá tu hijo Salomón. Pero como buen padre, David le da un consejo a Salomón. Eso es lo que hace un buen padre. Un buen padre te dice, no te quedes parado, no te quedes sentado, levántate. Un buen padre te dice, mira, si andas mal te va a decir mal. Ese es un buen padre. Y en el verso 20 del capítulo 28 del primer libro de Crónicas, los voy a dejar con esto para que se alegre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 20. David le dice a Salomón, ¿lo tiene? Entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente, las manos a la obra. O sea, no te detengas en la construcción. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, fíjese cómo le dice David, mi Dios está contigo. Mi palabra para ti, iglesia, mi Dios es tu Dios. Y si mi Dios me mandó aquí para una palabra, me la dio a mí primero. Pero hoy te dice el Señor, no te detengas. No importa la condición en la que estás. Si hay, hermano, exhortación, si hay obediencia, llévala en obediencia. Pero después de ahí, no te detengas. En pocas palabras, levántate. Dígale a su hermano, levántese. Y dígale a su hermano, levántate. No, póngase en sus pies, digo, levántese. Levántese. Y dígale a su hermano, no te detengas. Levántate en las dos formas, levántate en tus pies y levántate en tu forma de servir. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Yo sé que, denle la honra a Dios y dígale, Señor, gracias. Mire, levante sus manos y dígale, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Dios, porque me amas. Gracias, Dios, porque me traes una palabra. Gracias, Dios, porque sé que me hablaste de una manera u otra. Gracias, Señor. No sé si me ayuda el piano a ministrar. ¿Sí? ¿Me ayudan la alabanza? No sé si alguien. Lo voy a hacer con respeto y con permiso del pastor. Si alguien quiere venir al Señor hoy, en este día, puede ser como dice Isaías 43, hoy lo verás.
Tal vez tu primer pastor no está aquí, está tu segundo pastor. Yo no sé, en la realidad no sé. Y como pastores hay una ética, no nos contamos los problemas de las iglesias. Digo, porque hay una ética pastoral que algunos llevan un orden. Digo, por si es que usted dice, de seguro el pastor le diga. Hay una ética pastoral. Le voy a decir por qué, porque el pastor ama a sus ovejas. Yo sé que el pastor de aquí las ama. Y cuando alguien se pone a hablar como pastores de sus ovejas es porque no las ama. Pero el pastor de pastores te ama y no te quiere ver detenido. Tal vez a alguien le ofendieron una palabra, una acción, no sé, y estás detenido en esa falta de perdón. El diablo te quiere detener ahí, pero Dios te quiere decir a hoy: no te detengas en esa falta de perdón. Te voy a dar un remedio para el alivio del corazón. Tal vez alguien te ofendió, tal vez alguien te menospreció, tal vez alguien no valoró tu servicio. Ven a Dios, ven al que puede sanar tus heridas. Oye bien, allégate a Él, acércate a Él y dile: perdóname primeramente. Porque en el momento que alguien te lastima y tú te apartas, es porque le diste cabida al diablo. Aunque no diga amén. Por eso en la parábola del sembrador hay 3 tipos de corazones: el buen terreno, el terreno de los espinos y el terreno de junto al camino. Y yo sé que usted ha leído esa parábola, pero solamente al del camino se le plantó la semilla a Dios. Dios le plantó la semilla por el sembrador, o sea, la semilla es la palabra. Pero dice que vino el Satanás y la robó de su corazón. El problema no es recibir, Dios ya la plantó. El problema es de que no dejes que el diablo te robe lo que Dios sembró en tu corazón hoy en este día. Si tú lo atesoras y vienes delante de Él, y yo voy a abrir el altar. Si alguien siente que está detenido, le han lastimado, le han ofendido, le han sobreestimado, yo no lo sé, y quieres venir a decirle: Señor, perdóname, y hoy me levanto, yo voy a abrir el altar. Si no, no se preocupe, siga igual, en la misma condición. Pero Dios vino, hermano, a traer libertad al cautivo, darle vista al ciego, sanar las heridas al que esté perniquebrado, darle aliento de vida al que diga: ya no quiero, ya siento que no puedo. Ven a Cristo, ven a